Bueno, les presento al señor Iñaki Muñoz. Él, junto a su familia, fundó DISFAM, organización que se fundó con el objetivo de atender y proteger a las personas con cualquier tipo de dificultad de aprendizaje. A los 18 años fue nombrado presidente de la Federación Española de Dislexia. Su motivación es innata al conocer de primera mano la materia por tener dificultades de aprendizaje que se diagnosticaron tarde a su entrada a la adolescencia. Su objetivo es divulgar avances en los estados iberoamericanos para que no existan personas con dislexia. En la actualidad, compatibiliza su presencia de forma altruista con su trabajo profesional como jefe de protocolo de una autoridad española. El señor Iñaki nos asegura que el éxito escolar y personal es posible. Así es que los dejo con él. Gracias, Mayra. Pues he cambiado un poco el título de la ponencia y además de añadirle el éxito escolar, que es como se llama, como me dijo Yadira, tiene que ser corto. Bueno, lo puse corto, pero yo añadí con su permiso el éxito escolar es posible, pero también el personal. Pensar que una persona con dificultades de aprendizaje pasa por la época de la escuela, que además los primeros ponentes nos han hecho una presentación de las primeras etapas perfecta, pero tenéis que pensar que la dislexia es crónica. Nacemos y morimos con dislexia. Por tanto, después también es importante recalcar qué es lo que pasa, porque si no hay un éxito escolar y no se trabaja como ha explicado el doctor y Florencia, no va a haber un éxito personal. Y yo creo que es muy importante que además de tener unos buenos estudios, también seamos sanos como personas y podamos llegar a donde nos propongamos. Por tanto, bueno, una pequeña presentación que ya ha hecho Mayra, ¿no? Pues como os decía, aparte de haber fundado con mi madre cuando ella, bueno, esto ya hace 21 años, imaginaos, yo tenía 14 añitos, la primera asociación de dislexia de habla hispana, y además luego yo dejé el bachillerato pronto porque, bueno, no me aguantaron muy bien en el colegio y a los 25 años en España te dan otra oportunidad para hacer la selectividad, que es el acceso a la universidad, y pude estudiar la carrera de protocolo, que es a lo que yo ejerzo ahora, ¿no? Como diplomático ante una autoridad española, ¿no? Y pues eso, ahora pues trabajo en el gabinete de la presidenta que lleva a todos los empresarios de las Islas Baleares y al final pues uno hace lo que le gusta y en los tiempos libres, los fines de semana, nos escapamos a Puerto Rico para poder charlar con ustedes, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña... Con tormenta, sí, que cuando llegué ayer me dijeron, no sé si te vas a poder ir, y dije, esto no me lo contaron, ¿eh? Yadira no me lo contó porque dice, si no, no viene. Me gustaría hacer una pequeña introducción simplemente para que se sitúen un poco, porque 21 años para mí me parece que fue ayer, pero es verdad que hemos hecho muchas cosas y como realmente, como bien ha dicho Mayra, lo que queremos conseguir es que todo lo que vamos consiguiendo en cualquier país pueda estar a disposición de cualquier otro país iberoamericano que tenga la misma lengua, en este caso el español, ¿no? El castellano. Creo que eso nos facilita muchísimo el que podamos ir muchísimo más rápido que lo que nosotros fuimos en España. Nosotros para sacar una primera ley que contemplara la dislexia estuvimos, yo creo que 6 años. En Argentina, con la ayuda de esta buena gente y de Gustavo y demás, conseguimos que la ley saliera por unanimidad, ¿verdad? En 2-3 años. Cada vez eso va a ser más corto porque van a tener las referencias de los otros países. Y por ello, entonces, como ya os he dicho, pues fue la primera asociación fundada a finales de 2001. Fundamos la Federación Española porque ahí fue donde se fue aglutinando personas de todos los lados de España. También somos miembros de la Asociación Europea de Dislexia. Nosotros siempre somos como el corazón partido. Somos iberoamericanos por el idioma y europeos por el continente. Entonces tenemos, en algunos casos, incluso trilingüismo, le decía al doctor, porque yo, por ejemplo, vivo en Mallorca, que es una isla preciosa de España, y tenemos 3 idiomas, el catalán, el español y el inglés, ¿no?
Entonces, imaginaros, yo siempre digo que por eso los disléxicos salieron antes en Mallorca, porque al tener que aprender 3 idiomas seguro que se equivocaban con mucha mayor frecuencia, ¿no? Y bueno, estamos presentes en más de 20 países ahora mismo de habla hispana y en este caso, que es una de las cosas que más quiero hablar porque creo que le tenéis que también vosotros aquí en Puerto Rico darle bastante change, que es que somos precursores de la declaración del Día Internacional de la Dislexia, ¿no? En eso estamos trabajando. El 8 de octubre, en el Día Internacional de la Dislexia. Esta foto la conocerá bien Florencia porque es el Senado de Argentina. De hecho, es de los edificios que yo he visto más bonitos iluminados de turquesa, ese color tan bonito que también ha acogido lectores, ¿verdad?, en su imagen corporativa, porque cuando nosotros trabajamos en el tema del color, tuvimos muy en cuenta la psicología del color, ¿no? ¿Qué nos decían los niños para tener un color que les acompañara, que fuera tranquilo, que fuera relajado y que no estuviera, lógicamente, ocupado por otras causas? Yo sé que hay días internacionales para muchas cosas. De hecho, os voy a contar una anécdota. Estamos organizando un evento en Naciones Unidas y me dijeron, el día 8 no puede ser porque cae en sábado, hagámoslo el día 13. Ya el día 13 sabéis que es un número un poco raro, ¿no? Bueno, pues imaginaros que me dicen que el día 13 de octubre es el Día Internacional de los Desastres. Además, es el Día de las Mujeres sin sujetador. Y para acabar, el Día de los Hombres con traje. Entonces yo decía, bueno, pues un acto con hombres con traje, mujeres sin sujetador y por tanto será un desastre, ¿no? Porque es lo que creo que al final tenemos que tener en cuenta. Días internacionales hay muchísimos, pero es verdad que era importante por dos motivos. Pensar que, como bien han explicado mis anteriores colegas, pero además se habla mucho, entre el 10 y el 15% de la población mundial tiene dislexia. Es un porcentaje muy alto. Yo me comparo a veces, que no lo debería hacer, con mis compañeros de otras causas y no encuentro causa común que tenga tanta cantidad de población. Y luego, que es lo que hablaba con Eric, los gobiernos se gastan dineros en muchas cosas, pierden dinero en otras mucho menos importantes, pero no se fijan en que tienen el 10% de la población un poco desatendida. Yo siempre les hago la broma a los políticos, les digo, mira, en España hay un partido que se llama Vox, de ultraderecha, que no llega al 10% del voto, pero con sus votos hacen y deshacen lo que quieren, porque tienen mucho peso. Digo, si yo al final monto el partido de la dislexia, creo que gano las elecciones, ¿no? Si me votaran solo disléxicos, imaginaos. Entonces, si no le damos la importancia que tiene, yo creo que nunca el tema de la dislexia estará, como decimos, en la agenda. Y en este caso esto es para ponerlo en la agenda y para hacerla visible. Sabéis perfectamente que la dislexia es un trastorno invisible, no se ve, pero se discute continuamente, porque una persona que a lo mejor está, perdonad que haga el ejemplo, pero una persona ciega cuando va con el bastón por la calle, en ningún momento nadie se va a atrever a reírse de él, todo lo contrario, seguramente intentaremos ayudarle. Con las personas con dislexia, como es un trastorno que está aquí, no lo vemos, continuamente se nos pone en cuestión, se pone en duda, se les hace pasar mal a los niños en la clase. Venga, lee en voz alta. Pues cuando pasa esto, nadie se le ocurriría decirle, por ejemplo, a una persona coja, oye, camina sin las muletas. Pues esto es lo que pasa y por eso hay que hacerla visible, ¿no? Nosotros ya tomamos la delantera, como podéis ver en estas imágenes, iluminando muchos lugares de España, de turquesa. La idea es que podamos conseguir algún día iluminarlo para que además los niños, los padres, las familias se pregunten por el tema y sea algo normal, que esté normalizado, que no vean tampoco a un niño, a un compañero con dislexia como algo raro, sino que simplemente tienen una forma diferente de aprender, ¿no? Este mapa que he pedido que me lo hicieran esta mañana son todos los puntos ilumínicos que se hacen cada año en turquesa y además siempre nos gusta poner el avión de Air Europa porque es de los aviones que el día de la dislexia se iluminan durante el trayecto desde España a cualquier destino latinoamericano. Por tanto, ahí nos une un poquito más, ¿verdad? Pues es eso que tenemos en común, que es el idioma. Bueno, estas son las fases, a mi entender, para que realmente sea posible el éxito escolar y personal. Y además me ha venido muy bien que tanto Florencia como Eric vinieran antes, porque la base es lo que ellos os han explicado. Y si sumamos lo que ellos dicen a esto, conseguiremos ese éxito escolar y personal, ¿no? En el primer lugar, la formación, lo hemos dicho. De hecho, lo estáis haciendo hoy, ¿no? Os estáis formando. Yo siempre os digo lo mismo, que es que
no me preocupan los que habéis venido, sino los que no han venido. Los que habéis venido, lógicamente, es porque tenéis ganas de aprender sobre el tema y tenemos la responsabilidad entre todos de hacer lo que digo yo, el efecto burbuja, que es que cuando salgamos de aquí compartamos ese conocimiento con los que no han querido venir o son más rezagados o no creen en la dislexia o piensan que es algo que nos hemos inventado nosotros. Yo he oído de todo. Yo me acuerdo que a mi madre le decían que eso de la dislexia se lo había inventado ella. Yo decía, bueno, mirar Google, ¿no? No hace falta tampoco... Bueno, entonces la formación continua es muy importante. Sabéis que las cosas avanzan muy rápido, hay muchos cambios, hay muchas actualizaciones. Un médico, si no se actualizara, seguramente a lo mejor no podría operar a un paciente. Entonces, como profesores, como profesionales, incluso como padres, tenemos la responsabilidad de estar continuamente formándonos. Yo, cada martes atiendo a familias que me piden cita. Y yo a veces se me sale la risa y me dicen, ¿por qué te ríes? Digo, bienvenido a tu casa para siempre. Esta va a ser tu casa siempre. Porque hay gente que va y viene y se va con el problema arreglado y luego a los 2 o 3 años viene con otro problema. Es que ahora tiene que el bachiller, es que ahora tiene la universidad, es que ahora tiene que sacarse el carnet de conducir, lo que hablábamos. La casa de la dislexia va a ser para ella siempre. Y luego, además, hemos tenido casos de gente que ya ha venido con su hijo, hereditario, ¿no? Lo que hablábamos. La formación continua. Tenéis jornadas, tenéis cursos, tenéis talleres, tenéis simposios, como el de hoy, y creo que es muy importante que hagáis, como decía, el efecto burbuja, pero sobre todo para convencer a los demás, porque ya estoy seguro que Yadira, y además ayer lo hablábamos en la cena, creo que Jorge se ha ofrecido ya para ir haciendo más simposios cada año. O sea que eso es importante para que tengáis una formación de calidad y continua. Yo he apuntado, os he hecho una anotación de que fijaos que justamente la semana que viene la presidenta de ISFAM Argentina y el presidente del Comité Científico de ISFAM Argentina, que son lógicamente de Buenos Aires, tenían un viaje pagado cuando el tema del COVID y se canceló. Conseguimos cambiárselo y hemos conseguido juntar tanto a Araceli, que fue quien fundó ISFAM, o sea, mi madre, con Gustavo y con María. Y les hemos propuesto hacer un coloquio virtual de los tres, porque son 3 personas que han vivido mucho y que han conseguido muchas cosas para los niños con dislexia en estos países. Así que como es algo gratuito, os animo, digamos, a que os podáis apuntar y sigáis participando en estas charlas. Luego está el tema de las jornadas y congresos. Yo sobre todo digo congresos porque cada 2 años se hace el Congreso Iberoamericano de DISFAM. Es un congreso que solo se hace cada 2 años. Y en este caso lo tenéis en noviembre. Parece que soy un comercial que ha venido aquí a contaros la vida del Congreso porque hemos llegado un mes antes del Congreso. Pero no, fijaos que no vais a ser tan comercial y no he hablado con Yadira, pero os voy a decir que todas las personas que os hayáis apuntado a este simposio, como premio y reconocimiento a vuestro trabajo, os vamos a regalar una beca para que podáis asistir al Congreso Iberoamericano de Dislexia, ¿vale? Entonces, todas las personas que queráis seguir con la formación, son 3 días, imaginaros, ¿no? Y además, como hoy en día tenemos el Zoom, ¿verdad? Podréis estar en España virtualmente disfrutando de las ponencias que tenemos. Pero os he dejado el cartel porque esto es el 18, 19 y 20 de noviembre, que veo que no está puesto, para que os podáis tomar nota y si queréis venir, por supuesto, pues estaréis invitados como invitación por parte de lectores por haber estado aquí. Detección precoz. A ver, en España, nosotros usamos el Prodislex, que es el protocolo que se creó el año 2010. Es un protocolo muy sencillo, que no un diagnóstico, es para detectar y para saber intervenir. Porque la ley, que además lo hablábamos con el doctor, que hay que intentar unificar los criterios y las palabras para ser lo más justos en todos los lugares. En este caso, en España, lo que dice es que cuando se detectan dificultades en el aprendizaje, se ha de poder intervenir y se ha de poder hacer los ajustes razonables. Lo digo porque hoy en día hay mucha gente que dice, no, si no tengo el diagnóstico yo no empiezo a trabajar. Y pensar una cosa, que es que, ¿sabéis que, por ejemplo, por compararlo con algo, es mejor, siempre se dice, prevenir que curar? Con el cáncer igual, con cualquier cosa. Entonces, nosotros creamos este protocolo para detectar las 4 cosas básicas y que se puedan empezar a hacer ajustes razonables. Porque si luego no tiene dislexia,
oye, genial para todos. Pero si la tiene, ya habremos trabajado y le habremos dejado un futuro mejor a los profesores que vengan después. Porque nosotros nos quejamos todo el día del trabajo que tenemos porque tenemos, lógicamente, 1000 problemas en el aula. Pero lo que no nos damos cuenta es que trabajando bien la dislexia es un tema inclusivo y lo que hacemos bien para las personas con dislexia es algo que no es malo para los demás. Si dejamos más tiempo para acabar un examen, es bueno para los disléxicos y para los que no son disléxicos. Entonces, lo que queremos es cambiar la mirada para que veáis que lo que invirtáis en una persona con dificultades de aprendizaje será bueno no solo para personas con dislexia. Y luego haremos una pequeña mención a los trastornos que la acompañan, ¿no? Aquí os dejo una fotografía, pero lo tenéis, es gratuito. Podéis buscar ProDislex en Google y lo vais a tener. Y veréis que además lo tenéis por edades y por ciclos. Por infantil, primaria, secundaria. Hemos incluido la formación profesional y también el bachillerato. Y ahora estamos trabajando en crear un protocolo para las escuelas de música, porque también hay disléxicos en las escuelas de música. Es algo que nos habían pedido. Luego seguramente nos pondremos con el de la escuela de idiomas, pero también tenemos personas con dislexia. Por ejemplo, en España todo el mundo tiene que hacer flauta. Es como algo que dicen, no sé si es que es barata la flauta, pero todo el mundo tiene que hacer flauta. Bueno, no queráis saber lo que es una persona con dislexia y con dispraxia tocando la flauta. Bueno, desde luego la melodía de no sé qué no la va a tocar en su vida. Entonces, lo que hay que hacer es conocer cuáles son las dificultades para intentar darle el instrumento que sí pueda manejar, porque si no lo frustramos. Entonces el éxito escolar y sobre todo personal nunca va a ser posible, ¿no? Entonces, este protocolo que os va a señalar para que me entendáis las áreas que tiene más afectada una persona con dificultades de aprendizaje, con el sí, no o sin evidencias, os van a dar un pequeño mapa de si realmente tenéis delante una persona con muchas dificultades en el aprendizaje. Y lo bueno es que, como decía, lo tenéis por niveles. Ya sabéis que hay trastornos asociados a la dislexia. De hecho, le han hecho la pregunta, ¿verdad?, a Florencia y a Eric de si había posibilidad de que hubiera una persona con altas capacidades y dislexia. Y ha explicado él que sí, que sin ningún problema. Me ha facilitado mucho el trabajo de mi ponencia hoy, gracias. Pero pensar que hay mucha gente que tiene TDA, que tiene discalculia, que tiene dispraxia, que tiene disortografía, que puede tener incluso Asperger, no es incompatible, pero nos centramos muchísimo en el colegio en probar cosas que le ha ido bien a una persona con dislexia con el de al lado. Cuando realmente pensar que si no tuviéramos nadie dislexia ni nada, de ninguna dificultad ni ninguna discapacidad, todas las personas son diferentes. Pues imaginaros las diferentes, además con una dificultad. No hay dos disléxicos iguales. Es verdad que tenemos un abanico de adaptaciones que sepamos más o menos que son las adecuadas, pero tenemos que salir del tabú de decir, bueno, es que esto que le funciona a este no ha funcionado, por tanto no tiene dislexia. No, es que a lo mejor uno necesita estar en primera fila y otro a lo mejor en tercera. Por eso tenemos que hacer una cosa que se llama el plan individualizado, que lo vamos a ver enseguida, que sería el punto número 3, que es antes de hacer nada, debemos normalizar. ¿Por qué? Porque si empezamos a hacer adecuaciones en clase, si hacemos adaptaciones en el colegio, los compañeros van a mirar con mala cara o van a mirar con cara rara al compañero que tiene una adaptación. Si nosotros le damos una calculadora, por decir algo, una grabadora, un ordenador, pues a lo mejor se convierte en el blanco fácil del bullying o se convierte en el blanco fácil de la burla o de preguntar que por qué tienes eso. ¿Y qué pasa? Que muchas veces al final luego las personas con dislexia ni siquiera lo quieren decir o no quieren aceptar que tienen una dificultad. Y eso es mucho peor. Yo decía siempre, a ver, si me dejan el ordenador, ¿por qué no se lo dejan a todos? No le estamos haciendo ningún problema a nadie. Entonces, lo que tenemos que hacer es normalizar. Y para eso nosotros hemos creado una cosa que es el proyecto CEIAP. Lógicamente, intentamos que se hagan actividades el Día Internacional de la Dislexia, ¿no? Aprovechando la excusa de que es el Día Internacional de la Dislexia, pues a lo mejor en clase tenemos gente que no quiere decirlo, no acepta, pero estamos hablando del tema con naturalidad y luego es una manera de que los compañeros hagan apoyo a la persona que realmente lo está pasando más mal. Y para acabar, el DISfriendly. El proyecto CEIAP son las siglas de conocer, entender,
interiorizar y aceptar positivamente. Que al final, lógicamente, lo que queremos es dar a conocer desde un enfoque global la dislexia. Es una especie de taller, para que me entendáis, en el colegio, que además se puede hacer de dos maneras. La podemos hacer nosotros como maestros o la podemos hacer con el chico que tiene dificultades de aprendizaje. Porque hay chicos que sí se animan a dar, por ejemplo, una pequeña ponencia con la profesora para explicar lo que tienen. Y eso os puedo asegurar que hemos visto cambios brutales del antes y el después de la autoestima y de ser la víctima frecuente de bullying a realmente ser una persona apoyada por todos sus compañeros. Y esto es lo que pretende el proyecto CEIAP. El proyecto CEIAP lo empezó a hacer Araceli, pero lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Que al final es realmente agarrar y hablar sobre el tema de manera natural con la persona con dificultades, si se ofrece, y si no, hacerlo nosotros en propia carne. Que lógicamente también podéis utilizar, por ejemplo, lo que es el Día Internacional de la Dislexia como excusa para hacer el taller, que es a lo que nosotros decíamos. Nosotros, por ejemplo, el Día Internacional de la Dislexia, que nosotros nos ofrecemos, por supuesto, también a la Secretaría de Educación para hacerlo, lo que hacemos es juntar todas las aulas, por ejemplo, de varios estados de España, de varias comunidades autónomas, y hacerles un taller de normalización sobre dislexia. Entonces, en el Zoom hay a lo mejor, imaginaros, 500 ventanas de 500 clases diferentes, donde están todas conectadas entre sí y donde estamos hablando de dislexia. Fijar, creo que ayer lo hablábamos en la cena, Eric, que decíamos qué difícil es llegar a la gente. Tú decías, lo que se hace individual, ¿cómo me gustaría hacerlo para el colectivo? Entonces, si cada aula en España tiene 30 y tú lo multiplicas por 500, de repente en un solo día, en una sola hora, imaginaros cuánta gente se ha normalizado de golpe, ¿no? Entonces, la tecnología que ha venido a quedarse a raíz del COVID, porque antes una videoconferencia era algo raro hacerlo, pues ahora que es normal deberíamos aprovecharlo en beneficio de estas cosas, ¿no? Y esta es una de las actividades que hicimos el Día Internacional de Dislexia. Y luego, para acabar, nuestro proyecto DisFriendly lo que quiere hacer es reconocer los espacios amigables. O sea, aquellos lugares que realmente cumplen con la formación, con la intervención, con la normalización, realmente es un espacio DisFriendly, realmente es un espacio amigable para la dislexia. Porque la pregunta del millón que nos hacen todos los padres cuando estamos en asociaciones es ¿a dónde llevo a mi hijo? Y yo siempre les digo que los colegios están hechos de cemento igual, pero con personas diferentes. Y las personas son las que hacéis diferente el centro. Si realmente estáis formadas, realmente estáis preparadas para atender a personas con dislexia. Pero también el personal puede rotar. Se puede ir a otro centro, o realmente puede jubilarse, o puede cambiar de profesión. Entonces, lo importante no es el colegio, sino las personas que forman parte de él. Y realmente, al final, sois vosotros, ¿no? El punto número 4 es la intervención. La intervención en el aula. Luego está claro que hay muchas personas que necesitan una terapia externa, como sabéis, dirigida a su dificultad de aprendizaje, porque a lo mejor con la intervención únicamente en el aula no le basta. Y luego también no nos tenemos que olvidar del ámbito emocional. Las adaptaciones son cambios que facilitan el aprendizaje, en este caso de nuestro hijo. Las adaptaciones no cambian qué aprenden, sino cómo aprenden. Es una manera de asegurarse que las dificultades de aprendizaje y de atención de su hijo no obstaculizan que demuestre lo que sabe. Yo estaba aquí esta mañana y tengo una persona desde hace muchos años en la asociación que está estudiando en la universidad y están cada año mareándole con el diagnóstico y un informe de seguimiento, porque si no, según las notas que saca, le quitamos o le ponemos adaptaciones. Las adaptaciones tienen que estar siempre puestas. Otra cosa es, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo soy miope. Si apruebo los exámenes no me van a quitar las gafas. Pues esto es lo mismo. La dislexia no se va porque apruebe. Porque a veces pensamos, oye, ha sacado un 7, qué bien, pero no vemos el sobreesfuerzo de las terapias externas y del trabajo de los padres en su casa para que llegue a ese 7. Entonces, si les volvemos a quitar las adaptaciones, volvemos a estar en las mismas. Volverán a caer y necesitarán otra vez el refuerzo. Entonces, os lo digo para que entendáis que las adaptaciones tienen que estar puestas desde el primer día hasta el último día que abandonen su época escolar o incluso universitaria.
Y no, la adaptación no es un favor, es un derecho. Porque es verdad que muchos países no tienen leyes concretas de dislexia, pero sí que hay tratados internacionales como el tema del niño, el tema de la discapacidad, que hablan muy claramente de los ajustes razonables, ¿no? Os he puesto aquí ejemplos de adaptaciones generales que más o menos sirven para todos, ¿no? En España, por ejemplo, en muchos lugares para hacer la prueba de acceso a la universidad ya no están contando las faltas ortográficas. Lo que quieren saber es si sabe del tema y no tanto cómo escribe. La adaptación en la forma y la cantidad de los deberes. Muchas veces cuando acaba la clase mandamos deberes y lo que nos damos cuenta es que lo que le estamos es mandando un suplicio a los niños, porque cuando llegan a casa, más colegio, más clase, más deberes. Y tienen que tener derecho a descansar. Yo siempre digo que infancia solo tenemos una. No la volveremos a vivir. Por lo menos intentemos dejarla que la tengan feliz, ¿no? Poder demostrar lo que saben de otras formas. Yo soy el primero que en la universidad había preguntas que pedía, por favor, ¿esta la puedo explicar oral? Porque estoy seguro que la sé explicar, pero a lo mejor me cuesta mucho más expresarme de forma escrita que de forma oral. Pues demos otras alternativas, porque a nosotros como maestros lo que nos interesa es saber si saben lo que les habéis enseñado, no si escriben mejor o peor para poderlo demostrar. La adaptación en el formato de examen, lo que hablábamos antes, poder utilizar la grabadora, el ordenador, el corrector, sobre todo el lector, lo hablábamos ahora con el doctor, tener el trabajo, el texto a trabajar adaptado, muchas veces la complicidad con el tutor, poder hablarlo y pactarlo con incluso en la familia, decir, mira, que sepáis que vamos a dar estos temas, pensar que son gente que además suele ser muy despistada, el uso de la agenda es muy importante, porque si no, yo me acuerdo de mi hermano que decía, ahí va, tengo examen de lengua y me he traído el libro de matemáticas. Yo ya decía, al día siguiente suspendido, porque claro, no lo vas a poder estudiar. Pero claro, esto hay gente que lo comprende y hay gente que no. No obligar a leer en contra de su voluntad, lo que hablábamos. No podemos levantar a una persona delante de todo el mundo, lee en voz alta. No lo haríamos con otra persona con otro tipo de discapacidad. Las tareas siempre deben estar adaptadas a su nivel lector. No podemos darle tareas que no vayan ni siquiera a entender. Y, por supuesto, tener una comunicación con el alumno, hablar con el alumno. Es algo que debemos hacer con naturalidad. Y yo siempre digo que además de con el alumno, incluso con la familia, que sea algo pactado a tres. Decir, mira, estas son las adaptaciones que vamos a hacer y vamos a ver si te sirven. Y si no te sirven, dilo, intentaremos cambiarlas para ver cuáles son las que te van mejor. Es muy importante las herramientas para la equidad y para el éxito. Lector, dictado a voz, grabadora, ordenador, calculadora, y yo he puesto nuestra herramienta que nos hicieron 4 chicos de 16 años de Argentina, que se llama Lecto. Lecto es un programa como el Word, que el Word lo conocéis todos, pero para personas con dislexia, pensado para personas con dislexia. Es gratuita. Imaginaros que tenéis un lector en el cual podéis cambiar el color a todas las letras que puedan confundir. Las Bs de rojo, las Qs de azul, o sea, trucos y trucos para que ellos a la hora de escribir vean si tiene sentido lo que están escribiendo para darse cuenta de las faltas ortográficas que hacen. Además pueden cambiar, por supuesto, el interlineado, el fondo de color para que se encuentren a la hora de leer más a gusto y al mismo tiempo también pueden darle al play y escuchar lo que están escribiendo para hacer un repaso final. Y también tiene el modo examen. Para las personas que son maestras, poder bloquear el ordenador que solo pueda utilizar el Word, que no se vaya al Google a buscar las respuestas, ¿verdad? Y hacer el examen con el lecto y a la hora de acabar poderlo enviar por email para que quede como prueba de lo que ha contestado el alumno con dificultades de aprendizaje. Entonces, es gratuita la herramienta, la podéis utilizar. Esto ahora vamos a convertirlo en una herramienta para hacer las oposiciones a funcionario público en España, para que una persona con dislexia pueda leer sus preguntas, escucharlas y poder escuchar también las respuestas, que es la manera de que tengan en parte adaptado la metodología de acceso a sus preguntas. Es verdad que, hombre, la grabadora hace unos años era algo que era más fácil de llevar, pero hoy en día teniendo el lector, teniendo el dictado, yo contesto todos los mensajes con el Siri, ¿verdad? Que hoy en día ya nos lo escribe. El usar el ordenador a mí en la universidad personalmente me ayudó muchísimo porque muchas veces pasaba que tomabas apuntes y cuando llegabas a casa no entendías ni tu propia letra. Entonces ya no había ni manera de cómo estudiar.
Por tanto, si hacemos proyectos de IAP, si hacemos adaptaciones y si intervenimos con cosas similares con el Prodislex para hacer una detección precoz, tendremos lo que hemos hablado, una buena intervención en el aula. Esto vendría a ser el ritual para conseguir esa buena intervención. Luego tenemos que tener claro que muchas veces no basta con hacer las adaptaciones. Y para eso están los profesionales que estudian sus carreras. Ayer me decían que psicopedagogo, ¿cómo era? Aquí. Psicólogo escolar, ¿no? Pero es verdad que hay psicólogos, hay logopedas, hay psicopedagogos, hay psiquiatras en muchos casos también, cuando hay comorbilidad con otros trastornos, ¿verdad? Como puede ser el TDA, que deben hacer su trabajo, porque muchas veces se piensan que con solo dejarlos en el colegio y con que las maestras le ayuden, van a salir adelante. Y como os he dicho antes, no hay dos dislexias iguales. Por tanto, tenemos que poder ver, y sobre todo vosotros, y más que también, pues como aquí, que tenéis lectores, por ejemplo, un proyecto de confianza, para que sepáis si realmente vale la pena después de clase, que en vez de invertir tanto tiempo a lo mejor en deberes, sino más en su problema de aprendizaje. Porque esto es una rueda. Si ellos no se tratan su problema de aprendizaje, no les sirve nada que les mandemos deberes. A veces no es tanto, a mí me dicen muchas veces, ¿tienes profesoras, le llaman allí de repaso? Digo, no, es que a lo mejor lo que le hace falta no es una profesora de repaso, sino una persona que le enseñe cómo aprender. Una persona que le ayude, por ejemplo, si tiene problemas, pues con la logopedia, ¿no? O sea, hay que tratar todos los problemas desde su raíz y no andar que si profesoras de repaso, que si deberes extra, porque eso no realmente va a solucionar ningún problema. Y luego no nos tenemos que olvidar del ámbito emocional. Yo me acuerdo, este titular es una foto de un titular del año, fijaos que segundo Congreso Nacional, esto debía ser el año 2006, donde a la serie entonces confirmaba que el 99% de las personas con dislexia que piden atención, los que piden atención, sufren problemas emocionales. Nos dimos cuenta cuando empezamos con la causa en España que todos los que llegaban venían con problemas emocionales, con problemas de autoestima, con problemas de quererse, perdonar, suicidar, con muchos problemas graves de conducta. También es verdad que como era un tema desconocido en el país, os digo que la media de la edad que venía a la asociación era 17, 18 años. Ya llegaban muy tarde. Y muchas veces llegaban por eso. Es que mi hijo tiene problemas emocionales, mi hijo está mal. No venían porque no sabían leer y escribir. Al final se daban cuenta que había sido un problema a lo mejor de dislexia no tratada cuando toca, no diagnosticada cuando toca. Pero todo eso acarreaba en que teníamos cientos y cientos de personas con problemas emocionales y al final la dislexia es mucho más fácil de tratar cuando la detectas a tiempo que cuando tienes estos problemas además asociados. Porque cuando una persona te viene... El otro día, perdonad, os cuento una anécdota, me vino una madre y me dijo, es que mi hijo con 11 años me dejó una carta de que se despedía y nos lo encontramos en un puente encima de la autopista. Entonces, ¿qué creéis que es más importante para la madre en ese momento? ¿Y llevarla al psiquiatra o al psicólogo al niño para intentar ayudarle emocionalmente o la propia dislexia? Yo me acuerdo que una época mi hermano iba al mismo colegio que yo y muchas veces lo machacaban. Y yo me iba al profesor y decía, mira, si mañana mi hermano, por desgracia, ya no está, le va a importar 3 pepinos si sabe sumar o restar. Lo importante es la vida del niño, la felicidad del niño. Y muchas veces cuando el niño está confiado y feliz, de verdad que aprende mejor, casi incluso si no tuviera adaptaciones. Pero es importante también trabajar la parte de la confianza y la parte emocional, porque si no, no avanzaremos en nada de los puntos anteriores y el trabajo que hagáis será en balde. Y para que sintáis cómo se siente muchas veces una persona con dislexia, voy a haceros un ejercicio, que es un dictado, que seguro que os encanta. Así que todos agarren papel y boli y con la mano que no usan habitualmente, no vale usar la que usáis cada día, y sin mirar a los compañeros tampoco, vamos a hacer un dictado a ver qué tal se os da, ¿vale? Venga. La dislexia afecta a un 10% de la población mundial. Vamos, lo tengo que repetir. Venga, no vale usar la mano que usáis siempre. Y los ambidiestros que se queden tranquilos. La dislexia afecta a un 10% de la población mundial. Punto.
Ahí, ahí. La detección precoz. Pero, ¿cómo que un momento? ¿A los vuestros no les dais tanto tiempo? La detección precoz es crucial para hacer luego una buena intervención. No vale mirar al compañero. Si os olvidáis, dejáis una línea en blanco. Ya soy más bueno que algunos de ustedes. Vale, ya, tiempo. Venga, manos arriba. Si no habéis acabado, se suspende. Bueno, levanten las hojas y miren la letra que tienen. Seguro que es, seguramente prácticamente ilegible, ¿verdad? ¿A que sí? Pues imagínense que tuvieran dislexia y se rieran de vosotros por la letra esa tan chunga que tenéis. ¿O no? ¿Alguien se atreve a enseñar lo que tiene? Fijaos, ¿eh? No, se van a casa y no lo saben ni leer. Bueno, pues muchas veces, ¿cómo os habéis sentido? Venga, o sea, ¿qué? ¿Estabais cansados? Porque ha sido rápido, ¿eh? La presión, la mano, no sabían ni cómo hacerlo. Bueno, pues esto, imaginaros, como dice mi jefa, H24, o sea, todo el día. Bueno, y el acompañamiento. Es muy importante el acompañamiento, porque como os he dicho, la dislexia no acaba en la escuela. La dislexia es para siempre. Entonces, si nosotros, las familias, las asociaciones, las personas que trabajáis con las personas con dificultades de aprendizaje cada día, no hacéis un acompañamiento, no habrá servido de nada todo vuestro esfuerzo. Porque luego dices, bueno, con el esfuerzo tan grande que han invertido las escuelas al principio, si después quedamos ahí, no habrá servido de nada. Entonces, para empezar, tenemos el tema de la universidad. En Baleares, que esa foto tiene más años, porque me acuerdo perfectamente de cuándo fue ese día. Ese día fue la primera vez que conseguimos hacer adaptaciones en la prueba de acceso a la Universidad Española. Yo no sé si aquí hay prueba de acceso a la universidad, pero en España sí que la hay. Una vez que acabas el bachiller, te hacen una prueba de conocimientos. El 40% de lo que tú has sacado en tu vida escolar cuenta el 40%, y lo que saques de este único examen de ese día cuenta el 60%. Así es en España. Claro, las personas con dificultades de aprendizaje que están con ese nivel de presión se bloquean muchísimo. Entonces, ese examen para ellos es como una tortura, porque muchos de ellos saben lo que tienen que contestar, pero el tema es que cuando una persona se bloquea, el efecto de la dislexia se agudiza y necesita muchísimo más tiempo. Pues ese fue el primer día, y por eso también lo digo aquí, porque sé que hay gente que trabajará para que la isla mejore en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta que la universidad, tanto en el acceso como en el día a día, también necesitan adaptaciones. También les dimos más tiempo para acabar el examen, también les dejamos el ordenador para que acaben el examen. Si se ponen nerviosos, incluso salen fuera a respirar, no hay ningún problema. Porque lo importante es que estén a gusto porque se juegan la nota, que es una nota que se llama de corte. Una nota que le va a dejar excluido de una carrera que quieren estudiar según la nota que saquen. Porque ya sabéis que hay un número clausus para esa carrera y si no sacas una buena nota, te baja el nivel. Imaginaos también las faltas ortográficas, que muchas veces te quitan hasta 2 puntos de esa nota media por las faltas ortográficas. Pues en la mayoría de España ya hemos conseguido, porque las comunidades autónomas son diferentes, que al menos no bajen nota ni por lo de los puntos ortográficos y que tengan la adaptación. Y eso hace que por lo menos muchos disléxicos ahora puedan decidir qué carrera estudian sin la presión de tener una nota de corte a lo mejor que podría ser más baja. Y eso es lo que tenemos que conseguir en todos los lugares de Iberoamérica. Luego está el acceso laboral. Es muy importante que sepáis que, bueno, esto lo habréis oído, que hay personas con dislexia que desarrollan otras cosas y se les da mucho mejor otras cosas que hacen posible que a lo mejor en puestos laborales se valore muchísimo más el tema de las dificultades de aprendizaje. Yo me acuerdo que no sé si fue en el New York Times, bueno, en algún periódico de Estados Unidos, leí que hasta el 80% de las empresas en recursos humanos
preferían tener personas con dislexia y TDA que otro tipo de personas por sus habilidades. Y yo os cuento siempre, a vosotros hoy es el primer día, una anécdota que me pasó, que es que hace 2 o 3 años estuve en un foro de dislexia en Londres y la princesa Beatriz, que es la nieta de la reina de Inglaterra, ahora en paz descanse, ¿no? Tiene dislexia. Y entonces ya sabéis que en las casas reales europeas son mucho de las causas. Y la reina de Inglaterra y su nieta son mucho de la causa de la dislexia. Pues la nieta, la princesa Beatriz, me dijo: Iñaki, te quiero presentar al jefe del MI6. No sé si sabéis lo que es el MI6. Son los servicios secretos británicos. Y yo dije, bueno, a ver si van a meter aquí en un lío. ¿Qué querrá esta, no? Y el tema es que me dijo, fíjate, Iñaki, lo que te va a explicar. Y el jefe del MI6 me dijo que contrataban muchísimos disléxicos para ser espías en el Reino Unido, porque eran muy inteligentes, muy intuitivos y pasaban de la morralla y se centraban en cosas más concretas. Y yo, todo indignado de mí, dije, jolín, yo que me gusta mucho James Bond, decía, me voy a ir a España a quejarme al CNI, que son los servicios secretos nuestros, para decir que qué pasa con los disléxicos en España, que no me los fichan como espías, ¿no? Entonces, quiero decir que hay muchísimas posibilidades. Mirar, yo siempre, en Iberoamérica hay países, no voy a nombrarlos porque se podrían sentir ofendidos, pero hay países donde lógicamente las oportunidades del futuro laboral no son las mismas que las de Puerto Rico. Porque, por ejemplo, Puerto Rico tiene una similitud mucho a España, que es el tema del turismo, ¿verdad? Seguramente en Puerto Rico hay mucho turismo. Entonces, una persona con dislexia brillante puede ser director de hotel, puede ser un gran chef, puede ser un director de entretenimiento del hotel, si les damos las oportunidades. Porque hay muchos chefs famosos con dislexia, hay muchas personas que son actores, que son actrices con dislexia, que se pueden dedicar a eso. Y eso son oportunidades laborales. Entonces tenemos que trabajar los job skills de las personas con dislexia para saber en qué puesto deben estar. Porque a lo mejor les estamos dando el puesto equivocado. Es verdad que Puerto Rico es una isla pequeña, dentro de lo que cabe, y es verdad que a lo mejor no hay empresas muy grandes que puedan a lo mejor jugar en rotar los puestos. Pero nosotros estamos trabajando ahora con Iberostar y Barceló, que son 2 empresas grandes. Para que os hagáis una idea, entre las 2 empresas, son 2 empresas de Mallorca, de donde vivo yo, tienen casi 100.000 empleados entre los 2. Y claro, tienen 10.000 disléxicos en la empresa, ¿no? Entonces yo les decía que les teníamos que hacer una formación específica a las empresas para saber en qué lugares debería estar cada persona para desarrollarse al máximo. Y eso también le sirve a la empresa, porque un empleado feliz te trabaja mejor también. Y eso es lo que tenemos que trabajar también en nuestros pequeños lugares, porque aunque sean empresas pequeñas, también podemos hacer muchos cambios para bien, para nuestras empresas y para las personas que tienen dislexia. Y luego está el pasaporte DEA, que se lo estaba explicando antes a Eric y yo buscaba la foto para enseñárselo, pero dije, bueno, ya le daré la sorpresa después, que luego es el día a día en la administración pública. En Inglaterra, una persona con dislexia va a pedir un permiso de obra, para que me entendáis, y quien le rellena el formulario es el funcionario. Porque como vaya mi padre a pedir un permiso de obra, en cuanto lo pase por ahí, por el registro, el del registro no va a saber ni pasarlo al ordenador, porque no va a entender nada de lo que habrá puesto. Entonces tenemos que ser lógicos y pragmáticos. A ver, lo que queremos es que todo salga adelante. Si una persona tiene problemas a la hora de leer o de escribir, lo que tenemos que hacer es ayudarle. Entonces, en Iberoamérica se nos ocurrió este invento, que le llamamos el pasaporte DEA. ¿Por qué? Porque lógicamente las personas con dislexia no van con el diagnóstico todo el día debajo del brazo para ir enseñándoselo a nadie. O a lo mejor viven en un pueblo donde no les apetece enseñar el diagnóstico por los datos privados que hay en él o por un tema de privacidad o lo que sea. Esto lo único que hace es validar que la persona que dice tener tal con un diagnóstico realmente es quien es. Y al final se le entrega este documento que además se puede descargar en el móvil, porque como somos muy despistados y perdemos muchos los pasaportes normales los perdemos continuamente, por lo menos si lo pierdes te lo puedes volver a descargar. Yo cuento una anécdota siempre, que es que una vez fui a la policía a hacerme el pasaporte y el ordenador empezó a pitar. Una sirena. Yo me acojoné, ¿no? Porque dije, ostras, ¿a qué voy yo ahí a hacerme un pasaporte y empieza a pitar?
Y el funcionario de la policía me dijo, espérese, que tiene que venir un agente de policía aquí a ver qué pasa y por qué pita este ordenador, ¿no? Bueno, ya me puse allí muy nervioso. Y entonces me dice el policía, es que sale aquí usted pitando porque ya es el tercer pasaporte que renueva. Y en España, la Ley de Seguridad Ciudadana propone para sanción y delito al que pierde tontos pasaportes. Porque dice, hombre, usted se los puede estar vendiendo a los inmigrantes, me decía. Claro, imagínate, 50 euros que vale más la cola de 3 horas que te pegas para hacer el pasaporte. Yo le dije, hombre, qué gracia tiene, ¿no? Ja, 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 ja. Venir aquí, hacer la cola, pagar 50 y nosotros, yo tengo TDA, pierdo los pasaportes por todos los lados. Entonces, para mí no lo pasas bien. Y me decían, ¿qué manera tiene usted de demostrar lo que usted dice? Pues en ese momento no existía nada. Yo, como comprenderéis, a la policía no me había llevado el diagnóstico de TDA. Entonces creamos el pasaporte TDA para que, si se escanea ese código, cualquier persona que hoy en día tiene un móvil puede saber qué dificultad tiene diagnosticada y que realmente ese pasaporte es válido, ¿no? Para que tampoco, lógicamente, no vaya uno diciendo que tiene dislexia y no la tiene, claro. Y hoy, eso es lo que hemos creado ahora con el pasaporte TDA, que estoy muy orgulloso, que es la primera iniciativa así más pública, que como sabéis, los adultos con dislexia también se quieren sacar el carnet de conducir. Y muchos de ellos nos suspenden los exámenes. Primero, porque tienen la misma presión del tiempo del que hablábamos antes en la universidad, y también luego el dicho ese de quien mal entiende, mal contesta. Las preguntas de tráfico yo no sé cómo serán aquí, pero en España son muy engañosas. Son de esas que, a ver cuál contesto porque las tres me suenan bien, ¿verdad? Entonces, imaginaros a la persona con dislexia que si entiende mal la pregunta, seguro que la contesta mal y seguro que suspende. Entonces, más dinero que te gastas cada vez que vas a hacer la prueba. Por lo menos ahora hemos conseguido que la Dirección General de Tráfico, que es la institución del Gobierno del Ministerio del Interior de España, ya por lo menos les den más tiempo, si no conocen una palabra, pueden preguntarle al profesor qué significa para comprender mejor la pregunta, pueden pedir que se las lea en voz alta y ahora ya, estamos con la prueba piloto, conseguiremos que también las puedan escuchar, que también tengan un lector para escuchar tanto las preguntas como las respuestas. Y lo mismo os digo para el práctico, porque el práctico, la mayoría de exámenes te dicen, gire usted por la izquierda a la segunda calle que viene a la derecha y a la tercera que pueda a la izquierda otra vez. Los disléxicos no les podemos dar más de una instrucción seguida, porque si no se pierden en las instrucciones y además en vez de ir a la izquierda seguramente ir a la derecha. Entonces, suspenso total en España. Hemos conseguido cambiar también eso. Un maestro, un profesor de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, ahora ya tiene contemplado, por lo menos, que tiene esa dificultad y no va a ser... Porque lo que decía, ¿quién dice que porque se equivoque de izquierda a derecha no sepa conducir? Y cuando uno va a casa sabe que hay direcciones prohibidas, por ahí no te metas, ¿verdad? Pero no por eso te van a suspender ni te van a quitar el carnet. Si te equivocas, que yo me he equivocado 1000 veces, pues vuelves a empezar, no pasa nada y te vas para casa. Y esto es lo que hemos conseguido con la administración. Bueno, algunos, ya para casi acabar, algunos falsos mitos, ¿no? No les estaremos dando demasiadas facilidades, esto es lo que se dice siempre cuando hacemos adaptaciones, que si le estamos dando demasiadas facilidades. No le vamos a hacer diferente a los demás. Si se sigue esforzando, no las necesita, lo que hablábamos de la gente que quita adaptaciones cuando ya saca buenas notas. Si aprueba, no necesita ninguna adaptación, otro falso mito que ya os he explicado antes. Después en bachillerato en la universidad no las tendrá. No, las adaptaciones son siempre. Si las tenemos en el carnet de conducir, pues lógicamente en bachillerato y en universidad también. Los niños y las niñas necesitan soportar la frustración. Bueno, esto, no sé, son niños. Y se les está etiquetando. Esta es la que más odio, porque la etiqueta de tonto, de vago, no quiero decir otras palabras, ya la tienen. Y lógicamente esa etiqueta es mucho peor que tener la etiqueta de lo que se le llama a su problema, que realmente no sería un problema si esto estuviera normalizado. Pero la etiqueta tiene que ser la que sea que le corresponda, no la de tonto, vago, idiota o otras que nos podemos inventar, que han dicho continuamente a las personas con dislexia. Fijaos que el 33% de las personas con dislexia
casi siempre tienen TDA. Es un dato bastante importante porque realmente yo no he visto aún, bueno, sí los he visto, pero muy pocos, una persona que solo tenga dislexia. Aunque sea el trastorno emocional, por lo del tema de que se encontraba mal, siempre te vienen con algo más que dislexia. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Para que nos hagamos una idea de que no debemos mirar a dos disléxicos en la clase por igual, sino que cada uno concurre con sus circunstancias. A lo mejor en su casa el padre no lo acepta, porque muchos padres a lo mejor dicen, mi hijo no tiene dislexia, y la madre tira para adelante, o viceversa, pasa de todo. Normalmente es más la madre la que está siempre con el niño o la que viene a la asociación que el padre, y eso es verdad, es así. Fijaos, este dato, que es una investigación, que el 80% de los reclusos de Texas tienen dificultades en la lectoescritura. Yo creo que con esto os podéis hacer una deducción. Al fin y al cabo, yo me acuerdo que cuando yo tenía 14 años, el cura de mi pueblo era el presidente de Proyecto Hombre. No sé si aquí existe Proyecto Hombre. Proyecto Hombre es la asociación de las drogas en España. Y le dijo a mi madre, Araceli, ¿hacéis una labor de detección en las drogas y de intervención, de prevención en las drogas? Grandísima. Claro, mi madre, que acababa de empezar con este mundo, decía, ¿qué está diciéndome el cura? Pero claro, es que mucha gente que no sabe ni leer ni escribir, a veces no tiene ni cómo comer, no tiene ni cómo trabajar y al final acaba dándose a las drogas. Son, como decimos allí, carne de cañón. Entonces, ¿cuánto dinero se gasta la administración pública en programas de drogas? O en las prisiones. ¿Cuánto nos cuesta de impuestos las prisiones? Que además, yo creo que es un fracaso del país, porque al final tenemos a gente en las prisiones que no estoy diciendo que no sean delincuentes, pero es que a lo mejor hubiéramos podido prevenir todo eso. Y mucho de ello tiene que ver con que si no tienen ni acceso a lo básico, que ayer lo hablábamos en la cena, lo básico, que es la lectura y la escritura, no tendrán acceso a nada de lo demás. Y entonces muchas personas acaban en la prisión. Luego, este es el resumen. Con todo lo que hemos hablado hoy aquí, seguro que habéis oído hablar de la Agenda 2030, ¿no? De las ODS. Bueno, pues para los que no lo sepan, Naciones Unidas nos ha marcado hasta el año 2030 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenéis el 3, el 4, el 8, el 10 y el 17. Son muchos más, hay 17. Lo que nos dimos cuenta es que Naciones Unidas, muy inteligentemente, marcó a todos los estados, a todos los países, hacer unos deberes antes del 2030, seguramente no los cumplirá prácticamente nadie, pero están obligados a hacerlo, en los cuales hay una serie de metas. En cada objetivo hay unas metas. Las tenemos, si las creéis, os las damos. No las voy a poner aquí porque os podríais aburrir. Pero nos dimos cuenta que en el punto número 3, por ejemplo, una de las metas más importantes era la prevención de drogas de alcohol. Fijaos, qué casualidad. ¿Tiene relación con las dificultades de aprendizaje? Seguro. Por tanto, si no hacemos todas estas fases, no estaremos cumpliendo con la Agenda 2030. Los países nunca cumplirán con la Agenda 2030. En la 4, que es donde hay más metas relacionadas con la dislexia, asegurar la alfabetización, el conocimiento de la aritmética y la matemática, por ejemplo, son 2 o 3 objetivos que me recuerdo. Punto número 4. Si no les enseñamos la alfabetización ni la matemática, no tienen nada, es la base. El trabajo decente y crecimiento económico, lo hablábamos antes, para las oportunidades laborales. La reducción de desigualdades. Si no hacemos el trabajo que hemos dicho, nunca van a estar en igualdad de condiciones y oportunidades. Y para acabar, que es un objetivo más general, la alianza para los objetivos, que lo que habla es de que debemos aliarnos todos para que al final se puedan conseguir todos los otros objetivos de los que hemos hablado. Personas conocidas con dislexia. ¿Conocéis alguna? ¿Vosotros? ¿Alguien me sabe decir alguna persona conocida con dislexia? No. ¿Sabéis alguna? Spielberg, Walt Disney, Einstein, Walt Disney. Bueno, vamos a pasar para adelante a ver si han acertado alguna. Bueno, mira. Albert Einstein, Tom Cruise, Walt Disney, Robin Williams, Thomas Edison, Napoleón Bonaparte, Whoopi Goldberg y Winston Churchill. Hay muchos más, lógicamente, hay muchos más. A mí me han dicho que George Bush también lo fue. Bueno, sí, lo es. Y luego, por ejemplo, mira, nuestro rey Juan Carlos también
tiene dislexia y toda su familia en las casas reales europeas, como ya sabéis, tema hereditario y mezcla de sangre, seguro que muchos disléxicos también hay, de la reina de Suecia, etcétera, etcétera. Son personas que, bueno, pues habrán tenido sus más y sus menos, pero lógicamente destacaron por algo. Yo siempre digo, destacaron por algo. Yo, presidente de Estados Unidos, con todo el respeto, puede gustarte más o no la política, pero lógicamente no debe ser fácil el día a día de un presidente de Estados Unidos, porque las presiones que tienes cada día en tu cargo, eso no es fácil. Y yo siempre sé y digo que las personas con dislexia aguantan mejor la presión debido a que la han estado aguantando toda su vida. Así que aquí tenéis un pequeño ejemplo de personas con dislexia que son conocidas y que incluso han logrado muchas cosas para el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, para acabar, esta frase que decimos mucho, si un niño no puede aprender de la manera en la que le estamos enseñando, quizás debamos enseñar nosotros de la manera en la que él aprende. Así que yo creo que estoy muy contento, no lo he dicho antes, agradezco a Yadira y a todo su equipo por haberme invitado a dar esta pequeña conferencia y creo que todos tenemos más poder de lo que pensamos. Todos en nuestro entorno, por pequeño que sea, podemos cambiarle la vida a muchos niños y a muchas niñas y a muchos adultos con dislexia. Y eso está en vuestras manos. Nosotros, los que tenemos alguna dificultad de aprendizaje, os podemos asegurar que nos acordamos con mucho cariño de las personas que en nuestra infancia nos ayudaron y con mucho odio con las personas que no nos ayudaron de nada. Por tanto, en vuestra mano está en saber si queréis ser recordados con cariño o con odio. Pero realmente el poder lo tenéis en vuestras manos. Muchísimas gracias. ¿Nos da tiempo para hacer alguna pregunta? Ah, vale, vale. ¿Me quedo aquí? A ver. ¿Hay alguna pregunta o queda todo claro? Ahora están los cortados. ¿Hay preguntas? Venga, ¿quién pregunta? ¿Quién se anima? Mira, allí. A la derecha, a la derecha. ¿Ustedes en España tienen recursos de maestros? Por ejemplo, si conozco a un niño que tiene dislexia, puede en su website, tiene como directorio de maestros o de centros donde pueden ir a buscar ayuda. A ver, esta es, lo he dicho antes, que es la pregunta del millón. Siempre nos preguntan dónde encontrar maestros o lugares especializados. Ayer hablábamos con el doctor que es muy importante de alguna manera validar con unos estándares a las personas que quieren trabajar con estas personas, porque lógicamente es muy difícil saber 100% si una persona está preparada para atenderlo, a no ser que lógicamente alguien lo valide y lo compruebe y le examine. Pero sí es verdad que no en la website, pero por la práctica, por la experiencia, nosotros nos fijamos mucho en quién está con la formación continua. Nosotros ya hay días que se apunta a alguien y dices, esta persona ya ha venido a los 10 congresos, nosotros vamos por el 11. O sea, y lógicamente esa persona va a estar siempre mucho más preparada que una persona que no haya hecho nunca una formación. Entonces, la diferencia está ahí, la diferencia te la pones tú mismo. En tu currículum, si has ido a 10 congresos, a 40 jornadas y a 4 cursos, vas a ser una persona que por supuesto va a estar más preparada para atender a una persona con dislexia que una persona que no. Pero es verdad que esa pregunta, que es la pregunta que siempre se hace, ¿a dónde puedo acudir? Tal, en España llevamos 21 años, pero es un tema nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando nosotros llevábamos 20 años, llevaban 20 años ellos. Entonces, no es lo mismo. Y luego hay una cosa que se me ha olvidado decir antes, que es que el español, que lo han dicho ellos, es un idioma transparente. A mí me ha hecho gracia cuando el doctor se ha puesto aquí a pronunciarnos las palabras en inglés, ¿verdad? Pues yo siempre digo que today no se escribe today, se escribe todai, ¿no? O sea, pues para una persona con dislexia, el idioma es algo trascendental, porque el español tiene dos cosas, una buena y una mala, que es que es fácil de aprender porque suena tal cual se escribe y es difícil de detectar la dislexia con un solo español porque lógicamente
ahí decimos va minvando, va saliendo, va saliendo, va saliendo, porque las dificultades de aprendizaje que tiene una persona con dislexia, lógicamente se detectan antes cuando, como bien decía el doctor, se crían en un mundo bilingüe. Ya no os digo en un trilingüe, ¿no? Y en Mallorca a lo mejor a veces tenemos hasta el alemán también, porque es una comunidad del turismo alemán. Entonces, cuantos más idiomas, cuanto más difícil le hagamos la iniciación a la lectura y a la escritura, será más fácil para nosotros detectar. Pero hay países, que no es Puerto Rico el ejemplo, pero imaginaros República Dominicana, donde la lengua vehicular es el español y solo el español, no tienen a lo mejor tanto mixto con el inglés, que lógicamente los disléxicos están ahí, pero sin diagnosticar. Entonces, por eso, en estos países se nos hace más difícil poder dar referencias, porque todo ha llegado muchísimo más tarde. ¿Quién más anima? A ver, micrófono. Momento. Que no te oigo ni te oyen. No sé si DISFAM tiene una lista de libros específicamente para el niño entender su dificultad. Mira, no lo he querido enseñar porque luego dicen que soy comercial, pero le he traído aquí al doctor un libro, que es el libro que ha hecho mi madre, que se llama Hugo tiene dislexia. Aquí está, ¿lo veis? Oh, qué bonito. Bueno, este libro le he traído un par de regalos para que se queden lectores, así que siempre lo tendrán en lectores para leerlo. Pero bueno, justamente lo que se pretende con Hugo tiene dislexia es la historia de mi hermano, contada en cuento, para que los niños con dificultades de aprendizaje lo puedan leer y comprender mejor lo que les pasa, o que los maestros se lo lean, por ejemplo, en un día del libro. Nosotros el día del libro se lo regalamos a las bibliotecas para que se lo lean a los niños, como una más, para poder detectar. Yo me acuerdo cuando fui a Argentina las primeras veces, Florencia, que fui a dar alguna charla a los colegios y a lo mejor tenía 700 niños delante. Cuando acababa la charla, que era una charla mucho más amena y mucho más sencilla para que lo entendáis, cuando yo acababa muchas veces preguntaba ¿a quién le suena algo de lo que yo he hablado? Y algunos levantaban la mano y algunos señalaban al de al lado, decían a este también. Y entonces miraba a la orientadora del colegio y decía, ya tienes a 20 o 30 que, vamos, te acaban de salir. Por eso es importante hablar del tema y normalizarla. Yo os animo a todos, con la ayuda de lectores, y Mayra, que ahora es la delegada de DISFAM en Puerto Rico, que el día 8 de octubre nos propongamos hacer una actividad como la que os decía, para hablar del tema, y veréis cuánta gente a lo mejor se siente identificada cuando naturalicemos y hablemos de la dislexia en las aulas o en nuestras casas. Por eso es importante hablarlo. Bueno, creo que ha quedado todo clarísimo. De aquí a un año vuelvo a hacer el examen, ¿eh? Pues nada más, ¿no? Está todo claro. Nada más. A ver, Eric. Solo un comentario, que cuando mencionaste lo de la prisión, que hay un 80% de analfabetismo, también se han hecho estudios donde si se le provee programas de alfabetización, la reincidencia en prisión es de un 17%, de los que no reciben esa instrucción es de un 70%. O sea que si se les provee un programa de alfabetización en las prisiones, la probabilidad de que vuelvan a caer en la prisión es mucho menor, de 16%, 17%, en contrario con el 70%. Fijaos, el dato, que además no viene más que a corroborar que justamente los que no recibieron esa alfabetización acabaron en prisión. Entonces, yo creo que la clave la tenemos nosotros. Podemos conseguir que mucha gente, aunque no lo penséis, gracias a vuestros esfuerzos, pues a lo mejor un día, desgraciadamente, pues no acabe en prisión, ¿no? Que a lo mejor pues parece, como diríamos en España, moco de pavo, pero es bastante importante, porque yo creo que al final también, como os decía, no solo es un éxito escolar, sino un éxito personal. Y al final, la dislexia está en casi todas las familias, yo siempre lo digo. Digo, un día a lo mejor estamos hablando de esto y al día siguiente... Yo siempre cuento una anécdota de la vicepresidenta del gobierno de mi país que me dijo, yo te tengo que ayudar porque si algún día tengo hijos y me sale disléxico,
no me perdonaría no haberte ayudado. Bueno, pues a los 15 años después vino y me dijo, tengo un hijo con dislexia. O sea, qué casualidad. Menos mal que me ayudó, porque si no a lo mejor hubiera dicho, pues ahora búscate la vida, ¿no? Pero es que está en todas las familias y en todos los lugares. Yo no me dejo de sorprender. Yo no me dejo de sorprender. Y a veces a lo mejor pensamos que a nosotros no nos puede tocar, nos sale un hijo, un sobrino, un futuro nieto, y yo creo que siempre nos habremos sentido mucho mejor si hemos ayudado a una persona con dislexia, porque podremos decir, jolín, pues yo quiero que a mi sobrino, a mi nieto, a mi hermano, le ayuden como yo hubiera ayudado, ¿no? Gracias a vosotros.